Muy buenos días. Pues es un gusto para la Universidad Panamericana tener la oportunidad de dar a conocer a todos ustedes el proyecto de es- eh, conjunto de universidades, de las 4 universidades del área metropolitana, que han configurado un comité, un consejo para el cuidado del bosque de la primavera, algunas partes importantes, y es lo que se ha denominado el bosque interuniversitario. Es verdaderamente pues, alentador ver que hay tantos jóvenes y que puedan ser conscientes de lo que implica el tema del cuidado de los bosques. Hemos visto últimamente en las noticias cómo hay lugares, por ejemplo, en el país, para no irnos al mundo porque el mundo está un poquito peor, pero para no irnos al mundo hemos visto cómo en el país ha habido grandes complicaciones con el tema del agua, por ejemplo. Afortunadamente en la zona metropolitana, en nuestra zona, nos ha llovido bien desde el punto de vista del agua, porque también nos ha llovido con un poco la inseguridad y estas cosas, pero desde el punto de vista de los recursos eh, naturales nos ha llovido bien y digamos que tenemos buenas condiciones. Pero esto no quiere decir que vaya a seguir así, y porque esto es producto de lo que ustedes ya conocen como es el fenómeno del calentamiento global, el fenómeno del descuido de nuestros bosques en muchas partes del mundo, en muchas regiones de nuestro país, y eso propicia a que se demerite y se vaya deteriorando cada vez más el medio ambiente. Es por eso que me parece que la participación de nuestros panelistas, a los cuales les doy las gracias, a las universidades, al ITESO, la Universidad Marista, la UNIVA y la Panamericana, que están formando este comité interuniversitario para la promoción del cuidado del bosque de la primavera, con temas tan interesantes como es justamente el bosque y tu ciudad, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, ¿qué tiene que ver el bosque con la ciudad? El bosque está allá en la ciudad, a lo mejor nos mandan aire por acá, pero también tiene otras implicaciones. O el cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente, los elementos que debemos considerar y que yo creo que son fundamentales. Yo tengo una teoría que además de los esfuerzos que se están haciendo a través de los organismos como como el interuniversitario, el sector público, el sector privado, hay varias organizaciones que están pues promoviendo la reforestación, promoviendo el cuidado del medio ambiente. Una teoría personal es que también tenemos que cuidar nuestros bosques pequeños, esos pequeños bosques que están en las calles, que están en las banquetas, que están en los jardines de nuestras casas. ¿Sí? Es clarísimo y ustedes a lo mejor están muy jóvenes, pero por lo menos los que ya hemos vivido un poquito más, es clarísimo el deterioro que se va pues viendo en la ciudad de nuestras zonas arboladas que teníamos. Zonas como, pues no sé, Chapalita, por ejemplo, recuerdo ver unos grandes túneles de árboles en donde entrabas prácticamente no veías el cielo porque eran árboles que se juntaban unos con otros de banqueta a banqueta, que formaban un ecosistema muy importante, no solamente para la atracción del agua, el tema de la purificación del medio ambiente, el tema del clima, el calor, etcétera. Y todo esto se ha ido deteriorando. Nuestros camellones, ¿sí? Es como el bosque urbano, ese que está con un tapete de asfalto, pero que tiene algunas partes en donde se puede seguir cultivando árboles y poder reforestar. También es muy conocido que la zona de Guadalajara tiene pues una ventaja que le convierte en desventaja también. ¿Sí? Tiene un suelo muy arenoso, arcilloso o de jal,
en el cual los pobres árboles pues sí pueden desarrollarse, pero a la hora de las lluvias y de los vientos es muy común que se caigan y somos muy preocupados por retirar esos árboles que se han caído, pero no siempre somos preocupados por reforestar, no solamente ese árbol, sino otros más, nuestros parques, nuestros jardines, etcétera. ¿A qué voy con todos estos ejemplos? A decir, qué bueno que podamos estar haciendo conciencia del cuidado de la casa común a la cual se nos ha invitado a través del Papa Juan Pablo, el Papa Francisco nos ha pedido que cuidemos de esa casa común. Y es nuestra responsabilidad a nivel micro, a nivel mini, en nuestra casa, en nuestro jardín, en nuestra banqueta, en nuestros camellones, en nuestra colonia, en nuestra ciudad. Luego seguimos en el tema tan específico como es el del bosque, de la primavera, pero que si tenemos esa conciencia ecológica, ¿sí?, y que ponemos por encima de intereses económicos, podemos tener un mejor país para vivir, unas mejores condiciones. Por eso me congratulo de que este seminario, esta presentación, esté tan rica, tan bien representada por gentes que están preocupados también por pensar en cómo ayudar al mejoramiento de la casa común. Sin más, para no robarles tiempo a nuestros panelistas, pues les deseo que todo lo que se discuta, se analice aquí, sirva para formar esa gran conciencia ecológica que debemos tener todos desde lo micro hasta lo macro, porque eso hará que tengamos mejores condiciones para el futuro y ustedes, jóvenes, son los que se harán cargo de ir promoviendo esas mejores condiciones para el futuro. Así que muchas gracias, enhorabuena, muchas gracias a los panelistas, gracias a los organizadores y que todo sea para bien. Felicidades. Gracias, doctor Esquivias, por sus reflexiones. Y me permito presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. La maestra María Elena González Bañales, licenciada en Sistemas Computacionales y maestra en Ingeniería de Software por la Universidad del Valle de Atemajac, se ha desempeñado en esta casa de estudios como profesora en materias de Ingeniería de Software, Metodología de la Investigación y Tutoría Institucional para el Programa de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información. Actualmente es jefa del Departamento de Ciencias Exactas y del Centro de Investigación y Desarrollo Científico en el plantel Guadalajara del Sistema UNIVA. Con más de 15 años de experiencia en gestión educativa universitaria, mujer profesionista, emprendedora, esposa y madre de 2 hijas, apasionada por el desarrollo humano, el crecimiento espiritual, el cuidado del medio ambiente y la salud integral, y su vocación es el servicio a los demás. Bienvenida, maestra. Tenemos la presencia del maestro Pedro Alcocer, arquitecto por el ITESO, cursó el programa de maestría y doctorado del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es profesor titular de la Escuela de Arquitectura en el ITESO, junto con Sandra Valdés es fundador y director de Anillo Primavera AC, que impulsa estrategias de investigación aplicada para la conservación del bosque. Y también a través de la construcción social de su zona de amortiguamiento, integrando la participación de sociedad civil, académica y gobierno. Además ha desarrollado proyectos arquitectónicos y urbanos de diferentes tipologías y escalas. Es miembro del Grupo de Investigación del Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales y forma parte del Comité Científico del Seminario Internacional de Investigación en Urbanismo que organiza anualmente la Universidad Politécnica de Cataluña, participando en sedes europeas y latinoamericanas como Barcelona, Lisboa, Madrid, Bogotá, Montevideo, Sao Paulo, Santiago de Chile y Curitiba. Entre sus reconocimientos está el premio Pedro Arrupe, la participación en la Bienal de Venecia de 2016, y ha sido premiado en diversos cursos y bienales de arquitectura. Un gusto tenerlo en nuestra casa de estudios.
El doctor Hugo de Alba Martínez, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, es ingeniero ambiental por esta misma casa de estudios y tiene una maestría de la Universidad de Londres y un doctorado en Geografía y Ordenación Territorial por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con experiencia en el análisis predictivo de deforestación y cambio del uso del suelo en el Amazonas brasileño, la evaluación de servicios ecosistémicos en microcuencas urbanas y la restauración ecológica de predios forestales afectados por incendios. Fue asesor técnico y responsable del Sistema de Información Geográfica del Plan de Atención al Cambio Climático en el estado de Jalisco. Ha trabajado en el desarrollo de metodologías para cuantificar sumideros de carbono en áreas naturales protegidas en la Sierra Madre Oriental. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2020. Sus áreas de interés: análisis espacial, la teledetección, los servicios ecosistémicos y la restauración ecológica. Gracias por acompañarnos. El doctor Humberto Castro Mercado es licenciado en Arquitectura por el ITESO y realizó estudios de posgrado en Londres también. Es académico de número en la Academia Nacional de Arquitectura y miembro del Colegio de Arquitectos de Jalisco. Recibió el Premio Nacional de Investigación otorgado por FIMPES en 1996 y Premio Nacional de la Vivienda en el 2021. Fue director del Departamento de Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO en los periodos 2014 y 2020. Actualmente trabaja en el proyecto de mejoramiento de vivienda adecuada para grupos vulnerables en comunidades indígenas de la Ribera de Chapala y participa en los siguientes equipos de trabajo: Bosque Interuniversitario La Primavera, el Observatorio Interdisciplinario del Ruido del ITESO y el Seminario Permanente de Estudios de Agua del ITESO. También aquí, muchas gracias por acompañarnos. El doctor Hugo Briceño es doctor en Ciencias Económicas Administrativas con orientación en Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara, maestro en Evaluación por la Universidad de Guadalajara y licenciado en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, especialista en FinTech por el Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid, además de autor de diversas publicaciones, tanto científicas como de divulgación de las áreas de economía, finanzas y gestión gubernamental. Es secretario de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Panamericana Campus Guadalajara. Fue jefe de la Academia de Finanzas en la misma institución. Trabajó como coordinador en la Dirección General de Vinculación Administrativa de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco. En la Universidad Panamericana ha impartido materias como proyectos de inversión, costos y estructura de capital, entre otras. Es miembro del Consejo Directivo de IMEF Guadalajara. Gracias, doctor, por estar también. Se encuentra con nosotros la maestra Sandra Valdés, es arquitecta por el ITESO, con maestría en Historia del Arte, Arquitectura y Ciudad y candidata a doctor en Teoría de la Historia de la Arquitectura y el Arte, ambas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es académica del ITESO y actualmente es coordinadora de arquitectura. Ha coordinado los proyectos de aplicación profesional del Departamento de Hábitat y Desarrollo Urbano y como docente ha impartido talleres de espacio público y paisaje, historia de la arquitectura y PAP. Se ha interesado en investigar y participar en los procesos de vinculación e incidencia de grupos ciudadanos y academia en la gestión de áreas naturales protegidas. Es fundadora, junto con Pedro Alcocer, de Anillo Primavera, asociación civil. Además, ha participado como ponentes en diferentes foros locales e internacionales. Bienvenida, maestra Valdés. Como pueden ver, tenemos ponentes de primer nivel y no menos importante, nuestra moderadora en este panel, El Bosque y su Ciudad, será la doctora Marielena Gutiérrez Rentería, doctora en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra,
Fue miembro del Sistema Nacional de Investigación en México en el periodo 2008-2016. Es autora y coautora de publicaciones científicas relacionadas a la industria de medios y telecomunicaciones en México. También ha sido miembro de comités editoriales y árbitro de artículos de investigación en revistas científicas. Tiene la especialidad en Antropología y Ética, así como en la licenciatura de Administración y Finanzas por la Panamericana. Y ha tenido diferentes participaciones en foros nacionales e internacionales. Dejo con ustedes a la maestra doctora María Elena Gutiérrez Rentería, quien dirigirá este panel. Bueno, muy bien, era para ver si estaban atentos. La verdad es que estamos muy contentos de tenerlos aquí, a nuestros invitados, que más bien nosotros somos sus invitados, a ustedes, que son los protagonistas, que son nuestros alumnos y profesores, y me uno a las palabras dichas por nuestro querido rector. Muchas gracias. De que efectivamente este es un proyecto digno de festejo. ¿Por qué? Porque es un área… es nuestra casa, es nuestro hábitat, es el lugar donde nos desarrollamos. Y no solo eso, sino es también pensar no solo en lo que nosotros vamos a compartir, sino también en lo que nosotros vamos a heredar. Creo que a estas alturas y después de un periodo difícil por el que pasamos, nos hemos dado cuenta de que trabajo en conjunto como sociedad para bien, las cosas salen adelante. Pero cuando buscamos intereses privados, egoístas, con una sola visión y no de forma integral con otras disciplinas, vemos que los resultados son catastróficos. En este sentido, en lo personal, estoy muy honrada por la invitación que me hicieron para participar como moderadora. Como bien saben, mi currículum es un poco híbrido, ¿no? Finanzas, comunicación, yo me siento la comodín, pero la verdad es que me considero más que nada un amante de la vida universitaria, porque creo que un lugar hermoso donde se puede aportar valor y servir a la sociedad a través de nuestro trabajo es en la universidad. Y más contenta todavía por tenerlos aquí, porque representan a las universidades de nuestra zona, la Universidad Marista, la UNIVA, el ITESO, ¿no? la Universidad Panamericana. La verdad es que son universidades de mayor prestigio, que estamos dedicados al servicio de ustedes y nuestros conocimientos son para ustedes, no para nosotros, porque si no, qué aburrido sería, ¿no? Uno no aprende, más bien nuestro trabajo es ahorrarles a ustedes un poco el camino, ¿no? Sufrir un poco de forma anticipada por ustedes. Y aquí vemos también una interdisciplinaridad de saberes, que también es digno de fiesta para la comunidad universitaria de nuestro estado. Tenemos ingenieros, arquitectos, en sistemas, financieros, comunicadora, arquitecta, ¿no? Ahora sí que estamos representados en todas las áreas. Bueno, nos faltan los médicos, yo creo que aquí hizo falta un médico, pero la verdad es que es un motivo de fiesta este encuentro que esperemos lo aprovechemos muy bien. Y por respeto al tiempo de nuestros expositores y también al tiempo de ustedes, y porque ahora creo que les gusta que los tiempos sean breves en las conferencias porque nos acostumbramos al TikTok, entonces vamos a dar inicio, ¿no? Y la verdad es que la tentación es grande, porque ¿por quién inicio? ¿No? Porque los temas son muy diversos, todos enfocados al mismo objetivo. Y la verdad voy a ser muy egoísta y decidí iniciar por mi tocaya, que es la maestra María Elena González, que está a mi derecha, y la verdad es que nos divertíamos hace rato, incluso tomábamos foto, porque no es común encontrar una tocaya que también su apellido empieza con G. Entonces le tocó ser la primera y le doy la bienvenida. Muchas gracias, tocaya. Muchas gracias por el honor de iniciar. Agradecer a la Universidad Panamericana que nos regale este espacio. Me emociona mucho que estas universidades hermanas estemos trabajando en hacer sensibles a nuestras comunidades en la importancia del cuidado del bosque y la ciudad. Y hablar de bosque y ciudad nos obliga, sí o sí, a hablar de la Agenda 2030. Y con la maestra Sandra de ITESO preparamos este primer punto de diálogo en este panel. Y hablar de agenda
o antes, pues, de profundizar en este asunto del bosque y ciudad, voy a comentarles cuáles son los 4 puntos que vale mucho la pena tener en cuenta de esta Agenda 2030. ¿Quién ha oído hablar de la agenda y quién conoce qué es la Agenda 2030? Levante su mano. Oh, de este lado sabemos menos, de este lado sabemos más. Vale, muchas gracias por eso. Primer punto importante de esta Agenda 2030, si me ayudan a seguir la siguiente en la diapositiva, si vamos en la presentación. Ay, perdón, aquí está el control. Muchas gracias. Vale, no pasa nada, no se preocupen. Ok, bien. El primer punto para mí importante en este… ¿Cuál es el botón? Este de acá. Va. Primer punto, el origen. Esta agenda surge en el 2015 y es un esfuerzo de muchas personas a nivel internacional que definen este gran proyecto. 2 años de muchísimo trabajo, de encuestas públicas, análisis de propuestas de diversos sectores de la sociedad en todo el mundo, encabezado este ejercicio por la ONU, como sabemos, y surge este gran proyecto. El valor de esta agenda es que está hecho por todos, para todos. El origen de este proyecto es invaluable. Segundo punto de esta agenda, su objetivo. Agenda 2030 es un plan de acción. Fíjense bien, plan de acción a favor de 3 cosas muy importantes: las personas en el mundo, el planeta, el mundo como tal, y la prosperidad. Y la prosperidad entendida en su gran contexto, incluida la paz y la justicia y todos aquellos valores que el mundo necesita para estar bien, ¿vale? Ese es el segundo punto, su objetivo, ¿sí? La prosperidad de estos actores. El tercer punto importante a considerar en la agenda, la visión que esta agenda tiene del mundo al 2030. Y ojo, estamos en el 2022. Nos quedan 8 años. 8 años parece mucho, parece poco. La visión de la Agenda 2030 dice, el mundo en el 2030 será un mundo sin pobreza, un mundo sin hambre, un mundo con países que son justos, que son equitativos, que tienen sociedades pacíficas y que promueven el derecho que promueven el desarrollo de los derechos humanos de todos, pero principalmente de mujeres, niños y niñas. ¿Creen que en 8 años alcancemos a ser el mundo que la Agenda 2030 planteó hace 7 años? Y ya veo acá los movimientos. Es bien importante que tengamos conciencia de lo que esa agenda está planteando, ¿sí? Último punto de la agenda, su alcance y su ruta. Esta agenda fue creada de una manera ordenadamente perfecta, pudiera yo atreverme a decir. Tiene 17 objetivos debidamente organizados, clasificados, estudiados. No hay manera de que te puedas perder en ese plan de acción, ¿va? Esos 17 objetivos están distribuidos en 169 acciones. Para los que somos muy ingenieros, que nos gusta contar, sumar y restar, lo que se puede medir, se puede mejorar, ¿va? Entonces, la agenda está hecha de esta manera, es un documento valiosísimo. Es el eje rector, es una ruta valiosa que tenemos que tener en cuenta y todo lo que hagamos como personas, como ciudadanos del mundo, en lo local, como lo decía el señor rector, debe de estar alineado a eso, completamente alineada a esa agenda para que esa visión de mundo que está plasmada ahí pueda ser una realidad. Y va, entonces, ¿cómo suma el proyecto del bosque interuniversitario a este documento?
No es un trabajo de feeling que a los que nos gusta ir a caminar al bosque, no, es un proyecto muy bien estructurado que estas universidades hermanas estamos tratando de desarrollar y al que queremos invitarlos a todos ustedes. Entonces, le pasaré el micrófono, si me permites, Tocaya, a la maestra Sandy, para que nos ayude con este contexto. Yo obedezco. Sí se escucha. Gracias, María Elena. Bueno, yo lo que voy a hacer es explicarles cuáles de estos objetivos o cómo la conservación del bosque a cuáles objetivos abona. Y nosotros, por ende, como sociedad, como instituciones universitarias y como ciudad, abonamos a estos objetivos. Los clasifiqué en los que abonan directamente y los que abonan de manera indirecta. Están en amarillo los directos y en rosita los indirectos. Son 3 objetivos los que abonan de manera directa. Es el de agua limpia y saneamiento, acción por el clima y vida y ecosistemas terrestres. Y los que abonan de manera indirecta son los de salud y bienestar, ciudad y comunidades sostenibles y alianzas para lograr los objetivos. A ver si le atino al botón. Ay, espérenme. Ok, ahí está. Bueno, el objetivo de acción por el clima tiene una visión general, así de manera muy general y rápida, busca mitigar los efectos del cambio climático. Tiene un subobjetivo o un segundo objetivo que es generar compromisos desde las instituciones educativas. Y es lo que precisamente Bosque Interuniversitario está haciendo. En Guadalajara, Guadalajara se encuentra en el mismo paralelo que los grandes desiertos del mundo. Nosotros deberíamos de tener un clima desértico, pero tenemos 2 grandes reguladores climáticos en nuestra ciudad, el Bosque de la Primavera y el Lago de Chapala. Gracias a estos 2 grandes reguladores climáticos es que gozamos de este clima agradable en la ciudad y que Guadalajara podría decirse que tiene uno de los mejores climas del mundo, ¿no? Entonces, para nosotros es estratégico generar un plan de conservación para el bosque para abonar a este objetivo. El objetivo de vida y ecosistemas terrestres lo que busca es revertir la degradación de los ecosistemas y generar medidas urgentes para la conservación. El 90% de la biodiversidad del mundo depende de los planes de ordenamiento de las ciudades. Esto porque ya la mayoría de las personas vivimos en una zona urbanizada. Entonces, mientras Guadalajara integre a sus planes de ordenación un plan de conservación del bosque, podríamos decir que abona a este objetivo de vida y ecosistemas terrestres. El objetivo de agua limpia y saneamiento lo que busca es que tengamos acceso universal a agua limpia, ¿no? Que no nos enfermemos por tomar agua. Primero, que podamos tomar agua y segundo, que sea agua que no nos enferme. El Bosque de la Primavera genera alrededor del 37% del agua que consume el área metropolitana de Guadalajara. Los bosques son fábricas de agua y en nuestro bosque inicia un ciclo del agua muy importante. Entonces, por eso es importante o estratégico para Guadalajara conservar el bosque, porque sin el bosque, pues probablemente contaminaríamos el agua de la que toma Zapopan y Tlajomulco principalmente, ¿no? También una parte importante de Tala. El bosque interuniversitario ya específicamente es una cabecera hidrológica y en esta zona es donde inicia, por ejemplo, el río Ameca, que llega hasta Puerto Vallarta, ¿no?
Entonces, por eso es que es muy estratégico que las universidades puedan conservar esta zona, porque si se contaminara el agua desde acá, pues llegaría contaminada hasta Puerto Vallarta el agua, ¿no? El otro objetivo es el de salud y bienestar. Aquí es, y el objetivo de salud y bienestar lo que busca es que todos tenemos un derecho a medio ambiente saludable. Y aquí es importantísimo hablar de los servicios ambientales del bosque. Los servicios ambientales son las funciones de los ecosistemas que generan beneficios adicionales a las personas y a las comunidades. Estos beneficios son, por ejemplo, la regulación climática, hidrológica, de contaminación, el reciclaje de nutrientes, la formación de suelo, el control biológico y el refugio para especies, entre otras. En el momento en que el bosque de la primavera se incendia, por ejemplo, estos servicios ambientales se invierten, ¿no? En vez de que nosotros respiremos aire fresco, respiramos aire contaminado, sentimos las partículas, ¿no? de contaminación adentro de nuestros pulmones o en nuestros ojos. Entonces, es muy importante que cuidemos el bosque para mantener nuestra salud y nuestro bienestar y que abonemos a este objetivo. Ahí voy. El objetivo de ciudad y comunidades sostenibles lo que busca es fomentar la reducción del impacto ambiental de las ciudades, fomentando y potenciando las áreas verdes. En este sentido, bueno, más de la mitad de las personas del mundo viven en zonas urbanas, el 55%, alrededor de 4.200 millones de personas. Por eso es que es muy importante que las ciudades abonen a la conservación del medio ambiente. Nuestra ciudad en la última década ha duplicado su área de suelo, pero no ha duplicado su población. Esto quiere decir que estamos consumiendo áreas naturales hacia afuera de nuestra ciudad. Y Guadalajara es una de las poquísimas ciudades del mundo que tiene una reserva de la biosfera a un lado. Y en este sentido, Guadalajara tiene la oportunidad de convertirse, al integrar a esta reserva de biosfera o la conservación de esta reserva de biosfera a los planes de la ciudad, de convertirse en una ciudad megadiversa y de convertirse en una ciudad con una reserva de la biosfera integrada. Ojo, porque no se trata de integrar a la primavera como un parque, porque la primavera es un ecosistema vivo, ya nos lo explicarán después. La primavera no es un parque, es un bosque. Entonces, si queremos conservar todos estos servicios ambientales, tiene que seguir siendo un bosque. Y finalmente, espérenme, está el objetivo de las alianzas para lograr los objetivos. Este objetivo lo que busca es movilizar el intercambio de conocimientos, capacidad técnica y tecnológica para acercarse a los objetivos de desarrollo sostenible. Hay una frase del Papa Francisco que me gusta mucho que dice que nadie se salva solo, y básicamente es esto. Si queremos llegar a los objetivos, como nos lo planteaba la maestra María Elena, tenemos que generar alianzas estratégicas, especialmente desde la educación, desde la generación de conocimiento y desde el acercamiento también a las comunidades vinculadas a estas áreas naturales. Y es, de alguna manera, lo que el proyecto y esta alianza de bosque interuniversitario está haciendo. Ya, ahí le paro. Le toca a María Elena cerrar. Cierro el punto, toca ya y listo. Sí, claro. Retos que tiene el bosque, bien sencillos porque estamos contratiempo. Plan de mejorar el área protegida. Nuestro bosque es área natural protegida. Eso es valioso y muy importante que lo entendamos. Modelo de trabajo de red interuniversitaria para la conservación de ecosistemas terrestres. Ese es uno de los objetivos de este grupo de trabajo. Métricas. Una de las grandes oportunidades que tenemos en el mundo y como México, hablando de manera particular como país, en el ejercicio de sumarnos a la Agenda 2030, son las mediciones, el registro de acciones, el cómo vamos, qué avance llevamos, y Bosque Interuniversitario hará ese registro debidamente
para tener como el avance de lo que estamos haciendo por el bosque. Y el último, integrar alianzas y redes de trabajo con las reservas, a las que todos ustedes estarán invitados. Muchas gracias, tocaya. Gracias a ti, tocaya. Bueno, ahora le cedemos la palabra al maestro Pedro Alcocer. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí y compartir con ustedes, sobre todo, el segundo tema de este panel, que es, pues de alguna forma, los elementos básicos respecto al bosque de la primavera. Ya les han hablado un poco de la importancia de conservarla desde una perspectiva internacional, pero ¿qué es eso tan importante que tenemos aquí a un lado de Guadalajara? Muchas veces nos acordamos del bosque, este macizo forestal increíble, muy, muy, muy bonito. Nos acordamos de él cuando se incendia. Cada año normalmente tenemos una columna de humo, lamentablemente, y pues bueno, creo que es muy importante recuperar como ciertos puntos elementales, ciertos puntos básicos, para considerar y para que ustedes estén al tanto de la maravilla ambiental que tenemos aquí a un lado, ¿no? Entonces, bueno, voy a recuperar algunos temas que me parecen específicos y voy a intentar ser como muy concreto en estos temas, ¿no? La primavera es un bosque de pino y encino y contiene 742 especies de flora. Por otra parte, tiene 345 especies de animales, entre las que incluyen 205 aves, 20 anfibios, 64 mamíferos, 49 reptiles y 7 peces. Es decir, tenemos un espacio biodiverso, sumamente diverso. Está ubicado al poniente de la ciudad de Guadalajara y limita directamente con él. Ya les mencionaba que es un elemento muy importante para regular nuestro clima junto con el lago Chapala, y al bosque lo rodean cuatro valles. Uno de ellos es el Valle Atemajac, donde está asentada la ciudad, y bueno, otros valles como el Valle Tezistán, hacia donde está creciendo también la ciudad. Su ubicación a una escala mayor está ubicada en un punto de intersección entre dos de las regiones florísticas más importantes de nuestro país. Por una parte, el eje neovolcánico, que va de costa a costa y en donde se ubican los principales volcanes, y por otra parte, la Sierra Madre Occidental, que inicia en esta región occidental del país y cruza México y va hasta Estados Unidos. Esta condición hace que el bosque de la primavera pues necesite todos los ecosistemas, pero particularmente el bosque de la primavera, por su condición geográfica y su condición de interacción de ecosistemas, requiere el intercambio genético de especies de flora y de fauna. Actualmente tiene 4 corredores biológicos. Los corredores biológicos son entendidos como una secuencia de macizos forestales que hacen posible el intercambio genético de especies, como les comentaba. Entonces, el bosque de la primavera está conectado directamente con la barranca, con el volcán de Tequila, con la sierra de Quila a través de la sierra de Huixculco y con Cerro Viejo. ¿Qué aspectos hacen que la primavera sea un lugar único, un lugar irrepetible que no podemos ver en otras partes del mundo? Por una parte, su geodiversidad. El bosque de la primavera nació por un conjunto de erupciones volcánicas que se iniciaron hace 140,000 años y terminaron hace 60,000 años. De ahí se desprendan, por ejemplo, el Cerro del Tepopote, el Coli, Bugambilias, el Cerro San Miguel, entre otros. El Cerro del Coli ustedes lo pueden ver desde aquí, desde el estacionamiento, y fue la última erupción volcánica que tuvo el bosque de la primavera. Y a partir de ahí se generaron una serie de sedimentos geológicos sumamente interesantes, principalmente lava, cenizas y piedra pómez, que es la espuma petrificada y permite que el suelo tenga unas características muy singulares. La piedra pómez también es conocida como jal y de ahí se deriva el nombre de Jalisco.
El suelo, estas condiciones geológicas hacen que el suelo de la primavera sea una maravilla, una cosa excepcional. Si ven en esta fotografía, la parte entre el corte geológico y los árboles es el suelo fértil, es una pequeña línea que alcanzamos a ver. Esa línea tiene una profundidad de 30 centímetros y sobre ella ha surgido el bosque y en ella hay árboles de hasta 30 metros de altura. Entonces es una maravilla de la naturaleza este suelo que tenemos. Otro tema sumamente relevante es la posibilidad y la aparición de orquídeas terrestres. El bosque de la primavera, debido a sus condiciones topográficas, tiene la mayor diversidad de orquídeas terrestres de Latinoamérica. Son aproximadamente 50 especies de orquídeas y necesitan condiciones muy específicas de humedad, de asoleamientos y bueno, a lo largo de las distintas alturas del bosque se dan distintas características de orquídeas. Otro tema sumamente relevante y que quizá es también poco conocido es el tema de las aves migratorias. La región geográfica en donde está el bosque de la primavera pues, se ubica en el corazón de los flujos migratorios continentales de aves que van desde Norteamérica hasta Sudamérica. Se considera que el 60% de la fauna del bosque es migratoria, es decir, es estacional, es temporal. Y tenemos, principalmente durante el periodo de invierno, pues una gran cantidad de visitantes y muchas veces estos visitantes incluso los vemos en algunas avenidas, como Avenida Vallarta, Avenida López Mateos. Lo cierto es que están buscando el bosque de la primavera y hacen también, bueno, pues muy importante este eslabón de conexiones biológicas. Y lo más importante de todo, a través de estos temas, ya se los mencionaban Sandra anteriormente, muchas veces tenemos la creencia de que el bosque de la primavera es un parque recreativo en donde podemos ir y hacer ciertas actividades, que sí las podemos hacer, pero tenemos que considerar que es un ecosistema completo, es un bosque. Tenemos ciertos indicadores para entender que es un bosque y entre ellos está la fauna, las presas y los principales depredadores, que son la punta de la pirámide ecosistema, la punta de la sistema alimenticio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un proyecto de fototrampeo, de monitoreo de fauna, en donde constantemente identificamos las presas, en este caso el guajolote, y el depredador, en este caso el coyote. La presa, el venado, en este caso el depredador, el lince. Lo más importante de todo es que el principal depredador del bosque de la primavera es el puma. Hubo hace algún tiempo la creencia de que el puma había desaparecido del bosque de la primavera. Lo cierto es que en nuestro proyecto de fototrampeo hemos registrado al menos 11 apariciones del puma en los últimos 4 años y medio. Es muy difícil captar al puma porque tienen un dominio territorial sumamente amplio. Podríamos calcular que un macho adulto tiene el dominio territorial del doble del espacio de la primavera. Entonces necesita salir de la primavera a través de los corredores biológicos y entrar de nuevo, ¿no? Se calcula que hay alrededor de 7 ejemplares simultáneamente rondando por el bosque. Entre ellos un macho dominante, varias hembras, machos juveniles, hembras juveniles y cachorros, ¿no? Entonces, bueno, lo que hemos identificado pues, es de sumo valor porque nos reitera que el ecosistema completo y podemos considerar al bosque como un ecosistema vivo, no como un parque. Esto es fundamental a la hora que entendemos el bosque, ¿no? En ese sentido, el bosque tiene 2 condiciones importantes. Es un área de protección de flora y fauna, ya les habían explicado, es un área protegida bajo la legislación mexicana y es una reserva de biosfera bajo unas condiciones internacionales, ¿no? Las reservas de biosfera, pues de alguna forma reconocen ecosistemas singulares, valiosos a nivel mundial y que forman parte del patrimonio ambiental a nivel internacional, ¿no? Muy pocas reservas de biosfera están vinculadas a una ciudad, como es el caso de Guadalajara. Nosotros hemos detectado alrededor de 5. Entonces, podríamos decir que el bosque de la primavera es de las reservas que más beneficios generan a mayor número de habitantes, pero por otra parte es de las reservas más amenazadas, ¿no?
a pesar de que podemos entender que el bosque está completo, el ecosistema está completo, las amenazas son evidentes y son crecientes. Entre ellas está el proyecto de geotermia, los corredores biológicos que pueden estar cortados por nuevas infraestructuras carreteras, la contaminación del agua, los incendios y la ausencia de planes territoriales adecuados y con una visión de conservación para el bosque, ¿no? Ya les comentaba Sandra esto de cómo ha sido el crecimiento de la ciudad. Entre 2000 y 2015 la ciudad duplicó su extensión y entre los últimos 7 años ha mantenido este ritmo de crecimiento. Actualmente la ciudad mide 70,000 hectáreas, el bosque mide 30,000 hectáreas. Respecto a los incendios, les voy a dar algunos datos que pueden ser muy ilustrativos respecto al problema, ¿no? Se han quemado entre 1998 y 2021, que es cuando se tienen registros, cerca de 72 hectáreas, lo que representa el 239 de la superficie del bosque. Es decir, se ha quemado casi 2 veces y medio. Esto ha sido distribuido en el 91% de la superficie del bosque. Es decir, solo el 9% de la superficie del bosque no se ha quemado en estos años. Hay incendios de diversas severidades. Unos se recuperan muy rápido, en 1 o 2 años, y hay otros, si son de copa, que tardan en recuperarse 12 años. El tema es que hay ciertas zonas que se están quemando sin antes tener la posibilidad de recuperarse, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la radiografía respecto a incendios que estamos viviendo ahora. La tendencia marca que cada 10 años se incendian 30,000 años, equivalente a la superficie total del bosque. Y no alcanzamos, pues no estamos alcanzando a que el bosque se recupere, y evidentemente esto tiene consecuencias importantes como inundaciones, mala calidad. Y estos temas se los van a platicar un poco más adelante en el tema de servicios ambientales, ¿no? El bosque tiene una capacidad impresionante de regenerarse a sí mismo. Esta es una foto de una zona incendiada el año pasado, recientemente fuimos, es una zona de baja severidad, y vemos cómo ciertas semillas con el fuego despiertan y empiezan a surgir, ¿no? Entonces es importante considerar que el bosque puede cuidarse solo. Las principales amenazas al bosque están afuera y consideramos que uno de los principales paradigmas para conservar el bosque tiene que ser empezar a atacar los problemas de conservación desde afuera, no tanto desde adentro. Es algo, digamos, que es parte de una agenda pendiente. Yo por mi parte aquí dejo como estos elementos que considero importantes para entender la visión general del bosque y bueno, pues cedo la palabra a quien sigue. Muchas gracias, maestro Alcocer. Y ahora le cedemos la palabra al doctor Dugo de Alba, que nos va a hablar sobre servicios ecosistémicos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo voy a... Perdón. Sí, ya. Bueno, mi plática o la intención de mi plática es básicamente que salgan de aquí con la claridad de lo que significan los servicios ecosistémicos y qué tipos de servicios ecosistémicos hay, ¿no? Me interesa también que sepan cuál es el papel de los servicios ecosistémicos en la toma de decisiones, particularmente la territorial. Platicaré algo de los principales servicios ecosistémicos que provee el bosque la primavera, las consecuencias en estos servicios de la degradación del bosque y platicaré algo también de un proyecto de restauración que tenemos, ¿no? Y finalmente algunas conclusiones. A ver, aquí me gustaría nada más hacer un paréntesis. Servicios ecosistémicos y servicios ambientales, para fines prácticos, los consideramos como sinónimos. Hay sus diferencias, sobre todo si te metes a la literatura científica. A ver, se entiende, ¿no? La ciencia debe de ser muy precisa. Pero bueno, a mí me gusta más el término de servicio ecosistémico. ¿Y qué es? Es cualquier beneficio que obtienen los seres humanos de las funciones de los ecosistemas. Y entonces aquí tenemos 3 elementos. Tenemos el ecosistema, tenemos el beneficiario, que necesariamente son seres humanos, y hay un flujo y un servicio, ¿sí? Y entonces, si avanza esto,
Por ahí del 2005, las Naciones Unidas lanzan un gran esfuerzo donde juntan a cientos de expertos internacionales a analizar el estado de los ecosistemas, se llama The Millennium Ecosystem Assessment. Y entonces estos científicos llegaron a la conclusión de que los seres humanos no sobrevivimos sin los ecosistemas, ¿sí? Y entonces esto hace un cambio en el paradigma de cómo vemos la naturaleza. Ya no hay que conservarla solamente por la biofilia o por la necesidad romántica de conservar la naturaleza. Debemos de conservarla porque si queremos seguir como especie, tenemos que tener ecosistemas saludables, ¿sí? Y entonces, como parte de este estudio, llegan a 4 categorías. Encuentran que hay una gran variedad de servicios ecosistémicos, pero los dividen en 4 categorías. El primero es servicios de provisión, que son básicamente cosas tangibles que uno obtiene del bosque. Agua, alimentos, fibras para ropa, medicinas, madera para construcción o para combustible. Tenemos los servicios de regulación, que a veces no son tan tangibles, pero son muy, muy importantes y muy interesantes. Por ejemplo, la regulación del microclima, que hablaba el rector, regulación de peligros hidrometeorológicos, mejora de la calidad de agua. O sea, son estos servicios que van regulando aspectos. Y a veces no son tangibles, porque la reducción del riesgo no es algo tangible. Y algo interesante de estos servicios es que los podemos sustituir por alternativas tecnológicas, ¿sí? El bosque me da un servicio de regulación de inundaciones, yo quito el bosque y ahora me voy a inundar, pues le pongo obra civil de protección o microclima. Yo talé el bosque y ahora tengo islas de calor y entonces, ¿cómo le hago para eso? Pues pago aire acondicionado y entonces tengo ese mismo confort climático. ¿Qué pasó? Que antes yo tenía un servicio gratuito y ahora tengo que pagar por él. Y no solo, o sea, pierdo un pool de servicios ecosistémicos, ¿sí? Están los servicios culturales que tienen que ver con el bienestar que le da a los seres humanos la naturaleza. Por ejemplo, tú vas al bosque, admiras la belleza escénica y eso tiene un bienestar en tu ser, ¿sí? O algunas comunidades utilizan la naturaleza como parte de sus ritos religiosos. Eso también es un servicio cultural. Y por último están los servicios de apoyo, que son súper importantes, que son los que hacen que existan los 3 anteriores, ¿sí? Por ejemplo, ciclos de nutrientes, ciclos biogeoquímicos, formación de suelo, etcétera, ¿sí? Y entonces, ¿por qué son importantes los servicios ecosistémicos a la hora de tomar decisiones? Si yo tengo un territorio y no sé qué servicios ecosistémicos provee, ni quiénes son los beneficiarios, probablemente termine convirtiéndose en un uso de suelo inapropiado, ¿no? Y bueno, aquí pasan muchas cosas, ¿no? Están muchos intereses políticos, pero yo creo que incorporar el concepto de servicios ecosistémicos en la planeación territorial es bueno, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se toman en cuenta? Pues muchas veces no están ni identificados los beneficiarios ni los proveedores. Y además los servicios ecosistémicos operan a diferentes escalas. Para el caso de regulación de inundaciones es un servicio que se provee localmente, es decir, a la población aguas abajo está evitando que se inunde, pero hay otros servicios que son globales, por ejemplo, captura de carbono. El problema del calentamiento global es una cuestión planetaria y entonces la captura de carbono que pasa en el bosque, pues hay beneficiarios globales, ¿sí? Y entonces es necesario que tengamos bien identificados los servicios ecosistémicos para poder tomarlos en cuenta en la ordenación del territorio. Y entonces, ya lo mencionaba anteriormente, el bosque de la primavera es un ecosistema altamente diverso. Está al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara. La zona metropolitana de Guadalajara depende del bosque de la primavera para ciertos servicios ecosistémicos y está cada vez demandando más servicios ecosistémicos, pero la ciudad está creciendo y está limitando la capacidad del bosque de proveer esos servicios ecosistémicos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando hay degradación? Por cierto, es el incendio del año pasado, una cosa terrible. Ahí están las fotos ahí de alta severidad, que justo las tomé
justo cuando fue este grupo a ver el incendio de Planillas. Y entonces, ¿qué pasa? En el mejor de los casos, perdemos el servicio ecosistémico, pero puede pasar otra cosa, puede voltearse lo que antes era un beneficio, ahora ser un perjuicio. Teníamos antes una belleza escénica en el bosque y ahora vamos y es un bosque degradado y entonces ocurre completamente lo contrario. Por otro lado, ese carbono que se está capturando de la atmósfera en un evento de incendio se emite y entonces la buena calidad de aire que nos daba y el carbono que estaba capturando se libera como producto de la combustión y entonces por eso tenemos broncas de calidad del aire, ¿no? Haciendo particularmente vulnerables a las personas, adultos mayores, infantes o personas con enfermedades crónicas del sistema respiratorio. Tenemos el bosque que por su vegetación y sus características geológicas retiene los primeros milímetros de precipitación y entonces cuando se quema el bosque quitamos la vegetación y entonces ¿qué pasa? Ya no hay una intercepción de la precipitación en el follaje, tampoco hay una resistencia al flujo del agua, se infiltra menos, entonces escurre más y más rápido, ¿no? Y entonces esto hace que sea más peligroso la escorrentía. Y este fue el caso del incendio del 2019, donde hubo inundaciones en Santa Anita y más abajo en San Agustín. El año pasado, también en la parte alta de la cuenca del Arroyo Seco, se quemó el bosque, dejó de retener esta agua, perdió este servicio de regulación y lo que pasó es que se inundaron aguas abajo y esto derivó en un montón de broncas sociales, ¿sí? Pero no todos son malas noticias. Nosotros creemos que la intervención humana puede acelerar el proceso de restauración, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, en el ITESO tenemos más de 15 años trabajando en restauración ecológica en el Bosque de la Primavera y entonces lo que hacemos es integrar un poco la teoría y ciencia aplicada con trabajo de campo, trabajo de laboratorio, los acoplamos con modelos biofísicos para poder hacer una restauración ecológica más efectiva, ¿no? Y hacemos jornadas de restauración con voluntarios. Y entonces, lo que nosotros queremos hacer es no simplemente ir a volver a tener la estructura arbórea que teníamos, no. O sea, no es ir a plantar árboles. Lo que queremos hacer es una restauración basada en funciones y en servicios ecosistémicos. Entonces, cuando se incendia el bosque, lo primero que quiere la gente es ir a poner árboles, pero lo primero que hay que hacer es evitar que se nos vaya el suelo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es obras de contención de suelo, cortamos los árboles que se murieron perpendicular a la pendiente y entonces evitamos que se nos vaya el suelo. Servicio ecosistémico de apoyo. El suelo hay que tomarlo como un recurso no renovable, tarda cientos de años en formarse para que llegue, se incendie y en unas de las precipitaciones intensas que tenemos en Guadalajara se nos va. Entonces, sin el suelo, que es la base de las plantas, la vida depende directamente o indirectamente de las plantas, sin suelo no hay nada, ¿no? Entonces hay que cuidar el suelo. Entonces, para eso hacemos análisis de suelo, tomamos muestras, generamos mapas de cómo se comporta la variable en el espacio, medimos la erosión. Estamos trabajando con propagación de especies vegetales con interés ecológico. ¿A qué me refiero? O sea, no vamos a ir a plantar cualquier árbol, tiene que ser una especie nativa, pero queremos nosotros disparar esas interacciones ecológicas. Entonces ponemos, por ejemplo, algún frutal, de un fruto carnoso, por ejemplo, nativo del bosque, que me va a traer fauna, por ejemplo, aves, y entonces llega el ave, se come el fruto y llegó, defecó y me dejó una semilla que antes yo no tenía, ¿no? Entonces, queremos nosotros disparar esas interacciones, ¿no? Y para eso hacemos investigación sobre la ecología de las plantas. También hacemos algo de conectividad y análisis del paisaje, queremos ver cómo se mueven la fauna. Escogimos a la zorra gris por sus características generalistas, capacidad dispersora y sus patrones de movilidad, y entonces
a través de sistemas de información geográfica y metodologías de rutas de menor costo, modelamos por dónde se mueve la zorra gris, ponemos fototrampas y efectivamente vemos la zorra gris, entonces de alguna manera estamos validando la hipótesis de por dónde se mueve la zorra. Tenemos un componente también de difusión y comunicación de la ciencia enfocado a conservación del bosque, nombre de las especies, su estado de conservación, etcétera. Y bueno, para concluir, me gustaría decir que la zona metropolitana depende completamente de los servicios ecosistémicos y lamentablemente estamos limitando al bosque de proveernos estos servicios. Debemos evaluar los servicios ecosistémicos para poderlos integrar en la toma de decisiones, particularmente en la territorial. Hay que gestionar bien el bosque para evitar perder estos servicios. Y cuando hagamos restauración debemos de hacerla basada en funciones ecológicas, no solamente en querer restaurar la estructura arbórea, ¿sí? Y muchísimas gracias por todo. Si alguien quisiera saber algo más del proyecto, puede seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo de Alba. Y ahora le cedemos la palabra a doctor Hugo Briceño, que nos va a hablar del agua y la ciudad. Bueno, pues muchas gracias. Me voy a parar un poquito porque soy hiperactivo y aparte ya me entumí un poquito, ¿no? Pero pues muchas gracias. Estamos muy emocionados, muy contentos de que estén todos ustedes aquí, muy contentos también de que los colegas del ITESO y de la UNIVA vengan a esta su casa, y la Universidad Marista, vengan a esta su casa, la Universidad Panamericana. Y bueno, pues esperemos que este evento sea el primero de muchos para apoyar el medio ambiente, ¿no? Que creo que es más que necesario por lo que hemos visto, toda la problemática que hay, lo que pasa con nuestros hermanos, con nuestros amigos de Monterrey, pues es lamentable, ¿no? El tema del agua. Lo vivimos aquí el año pasado, entonces vamos a buscar pues evitar que nos suceda eso, ¿no? Y cómo lo hacemos por un enfoque preventivo más que reactivo. Entonces este tipo de movimientos, de proyectos, pues son fundamentales para lograr evitar ese tipo de escenarios, ¿no? Muy importante su participación en este evento, pero sobre todo lo que sigue después de este evento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a unir? Ya el doctor Oscar nos dirá cómo podemos involucrarnos en bosque interuniversitario, porque bosque interuniversitario pues es de todos nosotros, ¿no? Entonces hay que meternos al proyecto y hay que abonar cada quien desde nuestra trinchera, pero no podemos ser indiferentes porque si no, pues quedará en riesgo no solamente el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, sino el de nosotros mismos, ¿no? Entonces hay que echarle ganas en ese sentido, ¿no? Yo les voy a hablar de un tema que es el agua y la ciudad, y voy a ser muy breve con mi participación. Simplemente voy a platicarles 10 claves que considero relevantes para no quedarnos sin agua, ¿no? La primera, y tiene mucho que ver con lo que estamos platicando aquí, es cuidar el bosque. Ya lo decía mi tocayo, el doctor Hugo de Alba, sin bosque, ¿qué pasaría? Pues nos inundamos, así de fácil, ¿no? El bosque nos ayuda a absorber el agua y a recargar los mantos acuíferos que nos ayudan muchísimo como una fuente de suministro de agua potable, ¿no? Actualmente tenemos una chapalodependencia, ¿no? Cerca del 60% de la zona metropolitana se abastece de agua a través de Chapala, entonces tenemos que tener una diversificación de fuentes, ¿no? Entonces los mantos acuíferos es algo bastante importante. Y otra cuestión que también comentó el doctor Hugo de Alba, las inundaciones. Cuando quemamos el bosque, ¿qué es lo que pasa? Que no hay retención de suelo, como ya comentaba él, y el agua pues se viene a la ciudad y nos inunda, ¿no? Generando destrozos. Un segundo punto tiene que ver con el primero, son ciudades permeables. Si bien es cierto el bosque es muy, muy importante para evitar estas inundaciones, pues también necesitamos que las ciudades no sean una plancha, ¿sí? Una plancha en la cual llegue el agua se va, se mezcla, el agua de lluvia se va, se mezcla con aguas negras y entonces es agua que no se puede utilizar, que es más difícil de tratar. Entonces requerimos que la ciudad sea permeable, es decir, que existan áreas naturales, que existan áreas verdes, que puedan absorber el agua también hacia los mantos acuíferos para recargarlos. De otra manera, pues tendremos las inundaciones que tenemos, por ejemplo, ahí por, ¿cómo se llama? Por Plaza del Sol, ¿no? Que hasta hay memes ahí que salen los de Titanic y todo esto, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues necesitamos tener áreas verdes.
tratamiento y reuso de agua. Es muy importante el reuso del agua y el tratamiento, utilizar las aguas grises también, por ejemplo, diferentes tipos de agua, ¿no? Que quizás no sean para consumo humano, pero sí nos pueden servir para regar, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones nos pueden ayudar a tener más agua disponible para la sociedad y para la población. Captación de agua de lluvia. Hay un profesor de la Universidad de Guadalajara llamado el doctor Arturo Gleason, que la verdad es un especialista en el tema de captación de agua de lluvia. Les recomiendo mucho seguirlo. Yo le llamo el apóstol del agua y la verdad es que pues tiene muchísimo conocimiento sobre este tema. Él en su casa pues capta agua de lluvia y vive, me parece que más de la mitad del año con agua de la lluvia, ¿sí? Solamente utiliza agua del Ciapa cierta temporada del año, ¿no? Entonces, creo que pues es difícil, no es tan fácil tener un sistema como el que él tiene en su casa, pero podemos quizás no tener ese sistema, pero tratar de aprovechar cuando llueva un balde, no sé, o algo, ¿no? Captar algo de agua de lluvia. Reparación de fugas, esto es muy importante, cerca de 35 a 40% del agua que entra a los sistemas urbanos en México no se factura, no se mide, ¿sí? Y el que no se mida, ¿qué significa? Bueno, pues en gran parte es que se fuga, ¿no? Se va en fugas. Entonces es algo muy importante reparar estas fugas, porque de nada sirve traer agua de lugares más lejanos si se va a llegar y se va a tirar al subsuelo, ¿no? Entonces, primero hay que reparar las fugas y después buscar agua de lugares más lejanos. Valorar el agua. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar una persona por agua ahorita en Monterrey? Yo creo que muchísimo, ¿no? Entonces a veces llegamos, abrimos el agua y bueno, la verdad es que es un milagro tener agua, llegar a abrir el agua, cuando nos quedamos sin agua pues nos enojamos muchísimo, ¿no? Yo no quiero pensar cómo están nuestros amigos de Monterrey en este momento o cómo estuvieron. Entonces es muy importante valorar el agua y valorar el agua pues también es ponerle un precio, ¿no? Es diferente valor y precio, pero hay que pagar por el agua, ¿sí? Evidentemente es importante que las tarifas sean adecuadas para cubrir el costo de los servicios, siempre cuidando a la población vulnerable, ¿no? A la población que no tenga acceso a recursos para pagar por ella. Y también la industria y el sector agrícola tiene que pagar por el agua lo que vale. Despolitizar. El gran problema del agua y de muchísimas cosas, desafortunadamente, es la política, ¿no? Que a veces, en vez de servir, pues nos retrasan muchas cuestiones, ¿no? Entonces hay que despolitizar las cosas. Hay que quitar el factor político y buscar el beneficio de la sociedad, de la ciudadanía, y pensar en el largo plazo, no en la siguiente elección, sino en la siguiente generación de ciudadanos. Para esto existen algunos mecanismos, por ejemplo, la Comisión Tarifaria del Agua nos ayuda a que la decisión sea tomada por ciudadanos y por expertos y no por el factor político. Pero tenemos que despolitizar en este y en muchos temas. La tecnología al servicio del agua, la medición, hay que medir cuánta agua entra al sistema, cuánta agua se tira, porque si no, no podemos reparar el tema, ¿no? Las tecnologías también para tratamiento de agua, etcétera, la tecnología al servicio del agua. La cultura del agua, que es en general cultura, ¿no? Tener cultura, saber que pues hay gente que necesita el recurso y no podemos abusar de él, ¿no? Saber que tratar de ser conscientes y utilizar lo necesario. Y la participación social y ciudadana. Este tipo de proyectos, de movimientos, pues es importante fortalecerlos, involucrarnos. Si los ciudadanos no estamos ahí, pues a veces no vamos a lograr ningún cambio. Si queremos realmente influir, pues hay que actuar, ¿no? Y bueno, este tipo de espacios me parece que son más que positivos, pero hay que ver qué sigue de esto, ¿no? Y bueno, yo les agradezco mucho, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de recibir a nuestros compañeros de la UNIVA, del ITESO y de la Universidad Marista. Esta es su casa y esperemos verlos aquí muy seguido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo Briceño. Y ahora le cedemos la palabra al doctor Óscar Castro,
quien nos va a hablar sobre nuestro bosque interuniversitario. Bueno, sí se escucha. Aquí está. Pues muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a la Universidad Panamericana, a sus autoridades, a los académicos, especialmente al doctor Hugo, por habernos invitado hoy aquí. A ustedes por su paciencia para entender la problemática o los retos que se viven respecto del bosque y la ciudad. Y a mí me da mucho gusto, es un honor para mí poder participar en un grupo así. Yo sé que hoy en día en nuestro país lo que se fomenta es esta política de odios, ¿no? Unos son chairos, unos son fifís, etcétera, ¿no? No vamos a lograr resolver las principales problemáticas que vive nuestro país si nosotros aceptamos que nos impongan ese tipo de políticas de división y políticas de odio. Y en ese sentido me da mucho gusto que nosotros como universidades logramos trascender esos discursos de división, porque esa es la manera de resolver problemáticas como estas, ¿no? Entonces, para mí, pues sí, es un honor poder sentarme no nada más con académicos de distintas disciplinas, sino desde distintas posiciones, distintos orígenes, distintas visiones, distintas experiencias, que eso es lo que tenemos aquí, un montón de visiones, para poder resolver problemas como estos. Los temas ambientales, la emergencia climática, el riesgo en términos de los servicios a los que hemos estado hablando, son de los grandes retos que ustedes van a tener que atender durante su vida profesional y durante su vida. Como ya explicaron aquí, si nosotros no logramos hacer algo para cambiar nuestro paradigma respecto del manejo del agua, pues vamos a tener durante más años a Guadalajara y a Monterrey con lo que le está pasando. Nosotros estuvimos el año pasado casi 4 meses sin agua, ahora le toca a Monterrey, ¿no? Entonces, este tipo de eventos va a presentarse de manera más frecuente si nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre cómo mejorar, proteger nuestros ecosistemas y lo que nos brinda, ¿no? Entre ellos el bosque de la primavera. Un poquito de antecedentes, no sé si tendrá apuntador. Este es el área, este es el bosque, digamos, el área natural protegida, esta es la zona urbana. Y entre 1998 y el 2001, el señor Cástulo Romero nos donó a las universidades este conjunto de predios que está aquí, que ya han aparecido en algunas de las láminas de mis compañeros que me precedieron, ¿no? Son estos predios que corresponden a esta posición aquí. Pues de hecho, prácticamente enfrente del cerro que se ve desde aquí del estacionamiento de la Universidad Panamericana, por la parte de atrás. Entonces, nos donaron en aquella ocasión 73 hectáreas. Ciertamente somos los dueños, pero más que dueños, nosotros nos vemos como custodios. Es decir, a nosotros nos toca como universidades ayudar desde ahí a conservar, a encontrar nuevos modelos para proteger este bosque, ¿no? El sentido de la donación tenía que ver, pues, precisamente con investigación, educación, reforestación, conservación, etc. Entre el año 20 y 21 fue cuando empezamos a reunirnos nosotros para ver qué podíamos hacer para utilizar ese punto como como un ejemplo de cómo podríamos transformar lo que está sucediendo en este bosque, que es, pues, de todos, ¿no? Por cierto, a ver, levanten la mano quienes hayan estado cuando menos una vez en el bosque de la primavera. Eso es buenísimo, es mayoría. Qué gusto, porque uno no tiende a defender lo que no conoce. Entonces, me da mucho gusto que cuando menos una vez hayan estado ahí. Entonces, en este proceso de ver cómo conformábamos este equipo, estuvimos también en contacto con uno de los hijos del señor Cástulo y logramos hacer una integración de 407 hectáreas, que son las que ahorita están en nuestra custodia y que conforman este bosque interuniversitario La Primavera. Ahora, su objetivo general, pues, tiene que ver con establecer estas bases y criterios que nos permitan encontrar la mejor manera de conservar un área tan importante para la zona metropolitana como es el bosque de la primavera.
Tenemos un montón de objetivos específicos, pero voy a referirme nada más a 6 de los que parecen más importantes, ¿no? Para nosotros como universidades y para ustedes de sus profesiones y sus carreras, representa la oportunidad para realizar acciones de investigación, de formación y de difusión del cuidado de la naturaleza y del medio ambiente para toda nuestra sociedad, ¿no? Es también la oportunidad de coordinar actividades de formación social entre nosotros y con los propios vecinos que están inmediatos a las distintas, por los distintos costados del bosque y que son los que primero sufren esa pérdida de servicios ecológicos, ecosistémicos, a los que se ha referido Hugo. Segundo, en tercer lugar, poder implementar proyectos conjuntos, es decir, cómo no vamos solos, cómo vamos de manera conjunta entre universidades, profesiones, etcétera, en este gran reto que es la preservación y conservación de este ecosistema. También hay la oportunidad de establecer proyectos de servicio social y de prácticas profesionales, que es lo que hemos estado haciendo algunas universidades. Quizás hasta ahorita podemos presentarles a todos el proyecto, pero a lo largo de estos 2 años ya hemos venido trabajando, y desde antes, en estos proyectos de servicio social que permiten ayudar a conservar el bosque, ¿no? También desarrollar programas de intercambio estudiantil a nivel superior y tecnológico, no nada más entre nosotros, sino con otras instituciones y otros expertos que nos interesa, que nos ayuden a encontrar las mejores maneras de resolver estos retos. Y también, ya se mencionó, elaborar planes de manejo y de seguridad para que podamos ingresar, operar y gestionar esta área de manera adecuada. En el fondo buscamos un cambio en este paradigma de gestión. Y puse aquí 3 citas de la encíclica Laudato Si. ¿Conocen? A ver, levanten la mano de nuevo quienes conocen la encíclica Laudato Si. Ok, ahí hay creo todavía una tarea. Esta es una encíclica del Papa Francisco que nos llama la atención sobre la importancia de preservar nuestra casa común, que es la única casa que tenemos, ¿no? Y aquí este modelo de gestión lo que busca es, por un lado, estar más centrado en la conservación que en el aprovechamiento. Es decir, es tan relevante esta área para nuestra ciudad que, como ya se explicaba, si lo que buscamos es aprovecharla como un parque, y en vez de utilizar la lógica de la conservación, lo que ponemos en riesgo, pues es precisamente nuestra ciudad. Buscamos un modelo compartido entre todas y todos. De nuevo, no podemos hacerlo solo. Tenemos que encontrar las maneras para entre todos mejorar la forma en la que nos relacionamos entre nosotros y con nuestro medio ambiente. Y por supuesto, un modelo que respete los derechos humanos. Uno, el derecho humano a la salud y el derecho a un medio ambiente sano. Elaboramos un plan anual de trabajo que revisamos constantemente y que busca pues, consolidar proyectos al interior y al exterior de las instituciones. Ahí ven fotos de los distintos equipos en los distintos recorridos. ¿Cómo logramos mayor seguridad para alumnos y el personal de las instituciones que está vinculado al bosque? La difusión, por supuesto, del proyecto, que es parte de lo que estamos haciendo hoy. La formación de la comunidad, la preservación del ecosistema, la procuración de fondos, es decir, cómo encontramos mecanismos para financiar las acciones que se requieren para la conservación de este ecosistema, los servicios sociales y la vinculación entre nuestras instituciones de manera muy breve. Y cerraría diciendo, esta es una imagen de la zona de Planillas después del incendio de hace un año, si mal no recuerdo, ¿no? Así se veía. La parte verde, extrañamente, es la parte que se quemó y se nota perfectamente la parte que no se quemó y que continúa sana. Y aquí la pregunta es,
cómo nos imaginamos nosotros este ecosistema, cómo lo queremos, porque finalmente es de todas y de todos. Queremos la imagen hacia su mano izquierda o la imagen hacia su mano derecha. Y decir, el cambio está en cada uno de nosotros, en nuestras acciones individuales y en nuestras acciones colectivas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro. Y bueno, quisiera ver si tienen algunas preguntas. Aquí, perfecto. ¿Qué pasó? No, yo se lo llevo. Pues creo que el principal problema es los incendios. ¿Están llevando algún plan para pues, tratar de evitar o actuar más rápido respecto a los incendios? ¿Algún proyecto? Gracias. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Como bien señalas, uno de los principales problemas que estamos teniendo ahorita, eso es el tema de los incendios, por creo que dos razones que ya se explicaron, ¿no? Por un lado, se convierten en el punto de contaminación de temporada más fuerte para la zona metropolitana de Guadalajara, y segundo, porque la pérdida de arbolado, suelo, etcétera, termina siendo arrastrado hacia las comunidades que son vecinas del bosque. Hemos estado trabajando, sobre todo con las autoridades, con miras a poder prevenirlos. No ha sido fácil porque hay una postura que dice es normal y bueno que se quemen los bosques. Es normal, pero cada 100 años, no cada año, ¿verdad? Y hay ciertos momentos, no sé si recuerdan, hace un año o hace 2 años, hubo 6 incendios en un día. El propio gobernador decía, bueno, estamos bajo ataque o qué está pasando, ¿no? Es difícil, ha sido difícil porque hay distintas visiones. Es un área, aunque para ser un bosque relativamente pequeño, para poder cuidar un área así que está siendo devorada por la zona metropolitana de Guadalajara, es muy complejo porque por distintos puntos pueden iniciar estos incendios. Ha habido gente a la que han atrapado incendiando y los han detenido. Hay otros que han quedado impunes. Por ejemplo, uno de los incendios más devastadores, lo que encontraron los guardabosques es que habían llenado unas llantas con estopas con gasolina, las prenden y como ahí las pendientes son muy pronunciadas, pues aquello rueda y va esparciendo fuego por todos lados, ¿no? Entonces se vuelve muy difícil de controlar un incendio así. Entonces, sí, en un contexto muy complejo, que tiene que ver también con la seguridad, el mismo crimen organizado. Ustedes probablemente han leído cómo del lado de Mariano Otero se han descubierto fosas clandestinas. Es fácil que si no cuidamos un bosque así se convierta también en un área como de escondite del crimen organizado. Por eso es tan importante también ser conscientes de la importancia, que no podemos dejar esta área como si fuera un lote baldío, pero sí ha complicado el combate a uno de los principales riesgos, que es el fuego, porque no hay ahorita un plan integral que le correspondería tener a las autoridades sobre el manejo y el control del fuego en esta área natural protegida. Muchas gracias. Ah, mira, sí funcionó. Buenas tardes. Bueno, recientemente se ha dado a conocer que se está ampliando pues la intención de la inmobiliaria en seguir construyendo en ciertas zonas del Bosque de la Primavera, tal es el caso del Bosque de los Robles, y por otra parte también el Cerro El Tajo. Nada más saber si como grupo multidisciplinario han hecho algún tipo de estudio en estas zonas y sobre todo el impacto que tendría ahorita esta intención de esta construcción del Cerro del Tajo, que es zona de recuperación ambiental, y la tala reciente también de los 70 árboles. Sobre todo preocupa el precio que le dieron a cada uno, que es menor a 400 pesos. Saber cómo se puede calcular también el valor de estos árboles de más de 50 años pues que tienen ahí en el bosque.
ahorita, digo, calcular el precio de los árboles, me imagino que hay algunas metodologías. Yo no las conozco precisamente, pero bueno, estos árboles no debieron de haber sido derribados de ninguna manera, y bajo amparos y pues vacíos legales es como se están generando estas acciones. Lo mismo pasa en los dos casos que mencionas. En el decreto de protección de los robles, aparentemente pues hay un amparo con el cual les permitieron generar una barda perimetral, pero ya hay los proyectos para generar casas, y en el caso de los robles es algo bastante similar, ¿no? Entonces, son ciertas zonas que tienen niveles de protección en términos estatales y municipales, pero lo que estamos viendo es que esos niveles de protección no están realmente blindados, o la cadena de protección que pasa por muchos funcionarios, muchas dependencias, pues en algún momento se rompe. Y bueno, pues creo que tenemos que vigilar como estos procedimientos. No sé si alguno de los compañeros pudiera contestar cómo se calcula el precio de un árbol. A ver, hay metodologías, hay sus riesgos, ¿no?, de monetizar los servicios ecosistémicos, porque luego tienes un territorio, llega una minera y dice, ¿cuánto vale tus servicios ecosistémicos? Ahí te van, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, también hay que tener cuidado qué servicios privilegiamos en lugar de otros. Por ejemplo, el servicio cultural, ¿no? A lo mejor tenemos una visitación de muchas personas, pero eso va a degradar otros servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, sobre todo cuando los valoramos con dinero, ¿no? Pasa eso, ¿cuánto vale? 400 pesos, pues toma, ¿no? Sí. Y respecto de lo que se ha hecho, nosotros sí como equipo, cuando hemos identificado irregularidades, generalmente como se ha procedido es dando aviso a las autoridades. La Profepa hemos hecho ya recorridos con ellos para tomar la evidencia de las irregularidades que vemos. La Profepa misma ha estado presente, sus inspectores. Algunos casos es más fácil que le den seguimiento, aunque son muy pocos inspectores los que hay a nivel de Jalisco, pero han hecho lo que pueden revisando que no se salgan dentro de lo que permite el actual plan de manejo. En otros casos es muy complicado y no hemos sido exitosos porque es la autoridad municipal la que debería de regular o detener las construcciones que están llevando a cabo en forma irregular. No siempre actúan las autoridades municipales, pero son las que tienen autoridad para hacerlo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Buenas tardes. Mi preocupación va en el sentido, me parece que el marco legal hoy por hoy es insuficiente. Parecería, pues, caray, una burla o un incentivo al crimen, ¿no?, de atentar contra nuestro bosque, el considerar pues que ciertos terrenos que ya fueron incendiados en el mediano plazo pues podrán ser urbanizados, pues parecería un incentivo a la inversión. ¿Qué podemos hacer al respecto? Es una inquietud, me parece que de la mayoría, y sin embargo esta falta de sensibilidad de un contexto integral, ¿no?, donde prevalecen muchas veces desafortunadamente intereses muy particulares. Llámese el tema de nuestro bosque, llámese el tema de la falta de voluntad política para abastecer de agua a una ciudad, garantizar el abastecimiento de agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Gracias por la pregunta, es una pregunta muy, muy buena. El bosque de la primavera está protegido por el decreto de área natural protegida federal. No me acuerdo en qué año, creo que fue como por ahí del 2000, ¿qué será? 15, no, antes. El gobierno federal entrega al gobierno estatal la gestión del bosque.
fue en el 2000, después del incendio del 2011. Entonces, el gobierno del estado recibe la gestión federal del Bosque de la Primavera y crea el organismo público descentralizado para la gestión estatal. El tema es que se supone que desde este decreto no debe de existir un cambio de uso de suelo, sin importar si el predio ha sido incendiado o ha sido talado o ha sido lo que sea, ¿no? O sea, para que nos demos una idea, el decreto de protección no permite ni siquiera el ingreso de materiales de construcción al Bosque de la Primavera. O sea, nosotros no podemos meter, por ejemplo, a los predios universitarios piedras de otro terreno para hacer un camino, por ejemplo. Tiene que ser con material mismo del bosque si queremos hacer algunas indicaciones, ¿no? Entonces, lo que vemos, estos cambios de uso de suelo, en teoría, deberían de estar resguardados por el decreto de protección de área natural protegida, en teoría, ¿no? Luego tenemos un segundo factor que es el plan de manejo. El Bosque de la Primavera es de las pocas áreas naturales protegidas de nuestro país que cuenta con un programa de manejo. El problema es que el programa de manejo es del 2002. Se supone que un programa de manejo para un área natural protegida se debe de actualizar, de acuerdo con palabras del doctor Arturo Curiel, cada vez que el área natural lo necesita, ¿no? Y viendo cómo la ciudad ha cambiado del 2002 a la fecha, eso quiere decir que debería de tener un montón de actualizaciones, ¿no? El actual programa de manejo es una descripción de usos sin mayores especificaciones. Entonces, por ejemplo, el área que es de uso recreativo, que es la de Mariano Otero, está recibiendo impactos muy fuertes de usos como, por ejemplo, restaurantes, hasta terrazas para bodas, ¿no? Y no se están midiendo, lo que decía la doctora María Elena, qué impactos están teniendo esas actividades que el programa de manejo tuvo en el 2002, qué impactos ha tenido del 2002 a ahora esos usos que fueron destinados para esas zonas, ¿no? Entonces, ahorita lo que deberíamos de hacer es medir qué impactos ha tenido esos usos y actualizar el programa de manejo para que el bosque tenga la oportunidad de regenerarse, ¿no? Es decir, deberíamos de poder dejar descansar algunas zonas de las actividades que se realizan para que el bosque se recupere e ir moviéndonos de zonas, digo, sin impactarlo. Esto es medir la capacidad de carga del bosque para poderlo usar. Por ejemplo, en Costa Rica, las áreas naturales, para tú poder ingresar a un área natural protegida, miden cuántas personas pueden ingresar antes de impactarla. Entonces, si tú quieres visitar un área, tienes que hacer una reservación. Y entonces dicen, este día pueden entrar 20 personas y esas 20 son las que entran, ¿no? Entonces, sí existen mecanismos de gestión y de conservación. El problema es, como decía María Elena, no estamos midiendo nuestros impactos y no estamos ejerciendo los mecanismos y las herramientas de conservación que deberíamos para que podamos decir que tenemos un bosque a largo plazo. Muchas gracias, Sandra. ¿Alguna otra pregunta?